Lo que voy a contar es una historia particular, porque es bastante parecida a una de las leyendas más populares de México, a la de La Llorona. Sin embargo, conforme vayan escuchando, se darán cuenta de que, así como les sonará muy similar, al mismo tiempo, les sonará diferente. La historia comienza muchos años atrás, cuando mi papá apenas era un niño de aproximadamente 10 años. Mi papá tenía un hermano mayor por 2 años de nombre Rómulo y un hermano menor por 4 años de nombre Omar. En ese entonces, la familia de mi papá vivía en un pequeño poblado de Michoacán y su sustento era el ganado, lo utilizaban tanto para comer como para vender. Rómulo y mi papá siempre se iban a trabajar con mi abuelo, ahí, con las vacas y con los marranos. Mi abuela y Omar se encargaban de los gallos y de las gallinas. Mi abuelo, Rómulo y mi papá, todos los días después de estar trabajando desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde, caminaban hasta un pequeño afluente del río Balsas que está a unos 10 minutos de donde tenían los animales. Ahí se metían a refrescarse y también sacaban algunos peces para la cena. En una ocasión, mi abuela les dijo a sus hijos que nunca se les fuera a ocurrir ir a los ríos solos, porque para ir siempre tenían que estar acompañados de un adulto, ya que el río era peligroso para los niños. Así que les contó la historia, cuando los españoles y la iglesia aún mandaban en México, en uno de los muchos poblados que estaban a las orillas del río Balsas, una mujer fue acusada de brujería. Específicamente decían que la mujer embrujaba a los niños y hacía que ellos caminaran dormidos hasta el río para ahogarlos. Fue juzgada, ejecutada, y su cuerpo fue arrojado al río Balsas. Un año después, la mujer empezó a aparecerse en todos los poblados cercanos a ese río, y la bruja ha sido responsable de cientos de muertes de niños ahogados. Una historia muy fuerte para contársela a 2 niños. Pero mi abuelo lo hizo para que tanto mi padre como su hermano entendieran y les quedara claro que nunca debían acercarse al río estando solos. Así quedó en una ocasión de muchas que mi abuelo y sus hijos estaban ahí en el afluente del río. Se dieron cuenta de que el entorno se sentía mucho más tranquilo de lo habitual. No había pájaros cerca y los peces no se acercaban a la superficie ni a las orillas. En eso, mi papá, que estaba sentado en unas piedras y tenía los pies dentro del agua, se asusta y cae en el agua. Mi abuelo, que estaba nadando unos metros de ahí, rápido le dijo a mi tío Rómulo que saliera del río y fuera a sacar a mi papá del agua. Estando los 3 en la orilla, mi abuelo le preguntó a mi papá qué era lo que había pasado. Mi papá le dijo que en el reflejo del agua pudo ver que una mujer estaba parada detrás de él, mirándolo. El abuelo le pidió que le describiera a la mujer que vio. Mi papá la describió de piel morena, con ropas un poco azules, casi grises, y con el cabello largo. No pudo ver su rostro porque el cabello se lo tapaba. Además, dijo que las manos de la mujer estaban cubiertas de barro. El abuelo supo de inmediato que se trataba de la bruja que ahogaba a los niños, y les dijo que, si él pudo verla reflejada en el agua, era porque la bruja estaba allí. Pero como mi papá y su hermano estaban siendo cuidados por mi abuelo, por eso la bruja no se manifestó del todo. Después de eso, estuvieron mucho tiempo sin acercarse al afluente del río. Tuvieron que pasar 2 años para que se les pasara el susto y empezaron a ir de nuevo con frecuencia al agua. Mientras todo esto pasaba, Omar, el más chico de mis tíos, empezó a tener comportamientos raros. El abuelo nunca se dio cuenta porque se la pasaba trabajando, pero mi abuela sí lo notó desde el principio. Primero, empezó a jugar solo. Eso podría parecer algo normal en un niño pequeño que no puede jugar con sus hermanos porque están trabajando, pero la cuestión era que mi tío Omar siempre jugaba con los pollitos. Los correteaba o hacía cualquier cosa. Pero él siempre que quería jugar, salía con los pollos. Por eso, a mi abuela se le hizo raro cuando Omar salía de la casa a jugar solo, sin siquiera acercarse ni voltear a ver a los pollos.
Cuando mi abuelo le preguntó por qué ya no jugaba con los pollos, su respuesta fue que tenía una amiga y que jugaba con ella. En estos tiempos, si un niño responde una cosa como esa, lo primero es pensar que se trata de un amigo imaginario. Pero en aquella época, ese término no existía, y cuando un niño empezaba a jugar solo diciendo que si estaba jugando con alguien, lo primero que se pensaba era que el niño estaba embrujado o que estaba viendo a algo. Cualquiera de las dos cosas era terrible para una familia tan católica como lo era la familia de mi papá. Viendo la situación y temiendo lo peor, mi abuela no le comentó nada a mi abuelo, porque, aunque nadie puede negar que era muy buen padre, también era muy duro y solucionaba las cosas a su manera, cosa que a mi abuela no le gustaba. Por eso, lo que hizo mi abuela fue dejar que el tiempo pasara mientras vigilaba lo que el tío Omar andaba haciendo. Como al paso de 2 meses la situación no mejoraba, en una ocasión que fueron a la iglesia del pueblo, al terminar la misa, mi abuela se acercó con el párroco para platicarle lo que estaba pasando. Luego de escucharla, el sacerdote le hizo algunas recomendaciones a mi abuela, desde qué versículos de la Biblia debía rezar en la noche, hasta los lugares donde poner un poco de agua bendita que él mismo le dio. Una madrugada, a eso de las 2 o 3 de la mañana, hubo un fuerte golpe en la puerta que despertó a mis abuelos, los cuales, por cierto, no tenían el sueño especialmente ligero. Mi abuelo rápido se levantó, fue por su escopeta y se dirigió hacia la puerta. La puerta no estaba abierta, pero de la mitad para abajo tenía un agujero, como si alguien la hubiera roto de un golpe muy fuerte. La casa donde vivían no era demasiado grande, aún así, había 3 o 4 lugares donde alguien se podría esconder. El abuelo, con escopeta en mano, revisó la casa, listo para disparar, pero no encontró a nadie ni nada movido dentro de la casa. El único lugar donde no revisó bien fue en el cuarto donde dormían sus hijos. Sí entró y revisó debajo de la cama, pero no movió las sábanas para no despertarlos. Ya habiendo descartado que alguien se hubiera metido, regresó a la puerta y la abrió para revisar afuera. Pero en cuanto el aire de afuera entró a la casa, a mi abuelo le llegó un fuerte olor a barro. Eso lo hizo reaccionar, dejó caer su escopeta y corrió al cuarto donde dormían sus hijos. Casi aventó la puerta, jaló las sábanas y descubrió que Omar, el más chico, no estaba ahí dormido. Rápidamente fue con la abuela, la levantó de la cama y le dijo que se fuera a cuidar a los niños, que Omar no estaba y que él iba a salir a buscarlo. Antes de que mi abuela pudiera decir una palabra, el abuelo ya estaba fuera de la casa, corriendo rápidamente hacia la afluente del río. Eso pasó entre finales de julio y principios de agosto, que son los tiempos en los que más llueve por acá en estos lugares. Por eso, la noche estaba muy oscura, porque toda la luz que podría dar la luna era opacada por las espesas nubes que cubrían todo el cielo. Una vez que mi abuelo llegó a la fuente del río, se puso a gritar el nombre de mi tío mientras recorría la orilla apurado por la desesperación. Finalmente, luego de estar buscando por más de 1 hora, mi abuelo encontró a mi tío Omar. La escena que se encontró fue muy dolorosa. Mi tío Omar estaba flotando boca abajo, siendo llevado por la corriente. El abuelo lo sacó y lo acostó sobre la orilla. Sin embargo, era demasiado tarde, estaba muerto. Mi abuelo, completamente roto por la pérdida de su hijo, lo cargó y se fue caminando hasta la iglesia. Ahí estuvo tocando las puertas hasta que el párroco se levantó y salió. Le mostró el cuerpo, le dijo lo que había pasado y le pidió que lo dejara enterrarlo de una vez, que no quería que su esposa viera el cuerpo porque le causaría mucha impresión. Así se hizo. El abuelo regresó a la casa casi hasta la noche del día siguiente. Llegó apestando a alcohol, nunca en su vida había bebido tanto como esa vez. Lo que le dijo a mi abuela fue que cuando llegó a la fuente del río, vio como un coyote estaba arrastrando a mi tío Omar. Logró salvarlo del coyote,
pero que, entre la desesperación y el susto del momento, Omar se había caído al río y se había pegado en la cabeza, haciendo que la corriente lo arrastrara y que ya no lo pudo alcanzar. Esa mentira hizo que mi abuela, a pesar de su gran dolor, simplemente aceptara que su hijo Omar había muerto. Con esa mentira, no se cuestionó nada. Pasaron los años, mi abuela falleció primero que mi abuelo, y fue durante el funeral que el abuelo le contó la verdad a la familia sobre lo que había pasado con el tío Omar. Fue un momento inesperado y tenso en medio del duelo, y aunque mi abuelo estaba visiblemente afectado, compartió la historia que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. El abuelo estaba convencido de que la bruja lo mató, porque cuando encontró el cuerpo, tenía barro saliéndoles de la boca y de las orejas, el mismo barro que se decía que aquella bruja siempre traía en las manos cuando se aparecía. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 16,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras para Rede.